Buenas, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, acá estoy de vuelta, volví en forma de fichas. Bueno, perdón por haber demorado un poco en bajar una clase. Estuve ayudando un poco individualmente a cada uno, pero bueno, quizás se me pasó de largo alguno, así que el que quizás me mandó un mensaje y le clavé el visto, perdón. Eh, Estuve con algunas cosas personales y bueno, por eso no pude eh, continuar con las clases. Igualmente me pidieron esta clase, que la estoy haciendo ahora porque la puedo hacer más improvisada, digamos, y las únicas que me hablaron en general fueron las de introducción a la práctica psicopedagógica para que de clase de apoyo de las últimas materias, perdón, de las últimas temas que vieron que quizás quedaron un poco sueltos y bueno, y quieren que vaya por ahí, así que bueno, ya calculo que para la semana que viene voy a empezar a bajar tranqui clase por clase y después hacer un repaso. Lo mismo que si quieren un repaso de alguna otra materia, también me pueden decir, o si quieren que dé un tema específico. Así que bueno, eso. Bueno, hoy les traigo, como podrán ver en el título, eh, hoy les traigo lenguaje, ¿sí? Pero vamos a ver un cuadro que ustedes, según una compañera, a ver si puedo compartir pantalla, porque ya no me acuerdo cómo usar esto. Ahí está. Bueno, acá este es un cuadrito que me pasó ella, una compañera de ustedes, de clínica psicopedagógica, perdón, perdí un poco de práctica en este tiempo, así que bueno. Acá yo les tengo el cuadro, ¿no? Que es el que ustedes quizás vieron de lenguaje, ¿sí? O empezaron a ver de lenguaje. Lo que me dijo la compañera, algo muy curioso, fue que no lo explicó. Me parece rarísimo porque es un tema súper importante. Eh, incluso en los textos van a ver que no se explica demasiado en profundidad tampoco. Yo ahora voy a buscar el texto donde habla específicamente de esto, quizás, o van a tener algo ahí relacionado con esto. Porque capaz que les sea más fácil de esa manera. Bueno, les estaba diciendo, perdón, es que se me fue la pantalla, no sé por qué. Porque cerré ¿qué tal? Bueno, espérenme un segundo que ya voy a abrir la imagen de vuelta y continúo. Bueno, les decía que el tema del texto es de Narbona y Müller, si mal no me equivoco. No lo encontré, la verdad, pero bueno, lo deben tener. Yo los tengo en mis resúmenes, pero bueno. Pero lo primero que tienen que entender de este cuadro es que algo sencillo, incluso lo tiene acá al costado, que dice, bueno, esta parte, digamos, del cuadro es todo lo que es recepción. Y voy a ver si encuentro el puntero para, para que me puedan entender mejor. No, acá. Toda esta parte que ven acá es recepción del lenguaje, ¿sí? Y toda esta parte de acá, de esta mitad para acá, vendría a ser producción, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta eso ya tienen algo, digamos, que quizás ya dedujeron esta parte. Porque no hay ningún texto, al menos cuando yo la cursé, cuando yo cursé clínica,
No hay ningún texto que les explique específicamente cada punto de este cuadro. Es una explicación que da la profesora en realidad, así que se podría decir más informal, por así decirlo, si lo queremos poner de alguna forma. Bien, acá lo que tenemos, en principio, les voy a ir explicando qué significan estas cosas que ven acá, ¿sí? Y para qué nos sirve identificar quizás el tema de los niveles, el secundario, primario, terciario, etc. Bueno, para sus anotaciones tienen que tener en cuenta que en cuanto a la recepción, es decir, cuando yo recibo el mensaje, ¿cómo proceso ese mensaje? ¿Sí? Bueno, en primera instancia vamos a tener en cuenta que hay, se clasifican, digamos, los sonidos de tres maneras, ¿no? Tenemos los sonidos puros, que los sonidos puros son los sonidos del ambiente, como puede ser, por ejemplo, un teléfono sonando, por ejemplo. Son lo que llamamos también como sonidos más referidos a sonidos ambientales, ¿no? Que puede ser un teléfono sonando, una bocina, etc. Después tenemos los ruidos significativos. ¿Qué son los ruidos significativos? Por ejemplo, una sirena me indicaría que pasó algo, si yo escucho una sirena, por ejemplo, vamos a llevarnos a la actualidad. No sé dónde viven ustedes, pero acá, por ejemplo, en Ezeiza, a las 8 de la noche suena como una sirena de, no sé si es de los bomberos, la verdad no sé de dónde viene, pero calculo que de ahí, como una manera de aviso que es, se dice toque de queda, digamos, o sea, que todo el mundo tiene que estar en su casa a las 8 de la noche, ¿sí? No puede haber nadie en la calle. Eso pasa en Ezeiza, Suárez, etc. Se escucha una sirena. Esa sirena es significativa, es un ruido significativo, nos indica algo, ¿sí? Bueno, eso como para que tengan en cuenta. Y después, por último, como el tercer sonido, se podría decir que recibimos de manera auditiva, es la verbal, la señal verbal, ¿no? En el caso de la señal verbal, por supuesto, tiene que ver específicamente cuando nuestro cerebro identifica sonidos que son de nuestra lengua, ¿no? Sonidos específicos, fonemas, ¿no? Fonemas de la lengua, ¿no? Entonces, de esa manera, una vez que los sonidos duros quedan ahí, digamos, o sea, los escuchamos, no es que no los procesamos, sino que se procesan de otra manera y van por otro lado, es como que siguen otro camino. Se procesan y llegan al cerebro, o sea, no hay otra cosa, digamos. Después, en los ruidos significativos, tenemos el reconocimiento de los ruidos. Reconocemos que el ruido es significativo y que es importante. Y que le tengo que dar bolilla, básicamente. Y después tenemos, en el caso de la recepción de la señal verbal, por supuesto que tiene que ser procesada. Y es ahí donde va todo este proceso, ¿sí? Ahora voy a explicar lo de las nocias y esta cuestión, pero ¿por qué tenemos acá el nivel primario? Dice audición del oído al córtex auditivo, ¿sí? Perdón, del oído interno, perdón, que no veo nada, sinceramente. Y no tengo el cuadro acá porque casualmente estoy, por eso ven atrás la cocina y no ven el fondo que habitualmente tengo, porque no lo, ¿cómo es? Estoy arreglando mi casa, entonces, bueno, es lo que hay. Bueno, entonces, ¿por qué dice del oído interno al córtex auditivo? Es decir,
yo recibo el sonido por el oído interno, vendría a ser mi oído. A mí yo les digo casa, por ejemplo, ¿no? Una palabra bastante conocida y que seguramente deben tener en su sistema semántico todo lo que me están escuchando, ¿no? Entonces yo recibo esa señal auditiva por mi oído interno, ¿sí? De mi oído interno llega al área específica del cerebro en donde se procesa este tipo de información, en donde se va a seleccionar si es un sonido puro, si es un ruido significativo o si es un sonido propio del lenguaje que ya tiene que llegar a un procesamiento más importante o más complejo, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que se realiza en el nivel primario, ¿sí? ¿Por qué está dividido en niveles? Se preguntarán. Está dividido en niveles porque nos permite básicamente identificar en un niño o en un adolescente o adulto dónde está la dificultad, ¿sí? Si nosotros identificamos que hay un chico que tiene quizás dificultades en esta parte, en la recepción de los sonidos, si le damos diferentes sonidos significativos, sonidos puros y sonidos del lenguaje, y le pedimos que identifique cuáles son del lenguaje, cuáles son los ruidos, bla, 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 y no lo puede realizar, entonces quizás esto nos estaría, obviamente a partir de una evaluación un poco más rigurosa, podríamos identificar y podríamos establecer, llegar a la conclusión, digamos que la dificultad está acá, en el nivel primario, ¿sí? Bueno, me cuesta un poco mirar a la cámara, pero bueno. Eso en primera instancia. Después tenemos el nivel secundario, ¿sí? En el caso del nivel secundario, que acá es específicamente de las náuseas, corteza asociativa, fíjense cómo va cambiando las cortezas. Primero solamente hablábamos de el oído interno y la corteza auditiva, donde se procesan estos sonidos. Va pasando como acá lo expresa como en niveles, pero en realidad es un proceso, se considera un proceso complejo, ¿no? Entonces, por eso es que van a ver que cada nivel, y yo les diría que lo tengan en cuenta, identifiquen qué es lo que hace cada nivel, ¿sí? Porque es lo que básicamente la funcionalidad de este cuadro es eso, identificar en qué nivel está la dificultad. Incluso en el final, muchas veces la profesora les muestra el cuadro y le dicen, si yo tengo tal patología, ¿en qué nivel va a estar la dificultad? Por eso les digo que lo tengan en cuenta porque es súper importante. Ahora, al final, cómo lo van a hacer ahora, no tengo idea. Pero cuando yo la cursé era así. Bueno, esto en primera instancia. En el segundo nivel, ya como les decía, tengan en cuenta que lo que procesa, decíamos, son las náuseas fonéticas, ¿sí? ¿Qué son las náuseas fonéticas? Las náuseas fonéticas básicamente son, nosotros para esto tenemos que saber qué son las náuseas. Las náuseas será el reconocimiento de del esquema corporal, bueno, todo lo que tiene que ver con el equilibrio, bueno, etcétera, ¿no? Pero estas náuseas específicamente, obviamente que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Por eso son náuseas fonéticas. Las náuseas fonéticas son los sonidos, digamos, que yo escucho, que digo, que puedo llegar a reconocer, digamos, se podría decir, ¿no? Que puedo reconocer de cierta manera como que las conozco, se podría decir, ¿sí? Como para que me entiendan. Se los trato de pasar al criollo, básicamente. Obviamente que la explicación es un poco más compleja, pero se lo trato de pasar de esta manera para que me entiendan. Pero bueno, básicamente es un poco esto, ¿no? La idea básicamente del nivel secundario, quizás como podrán ver, que acá tenemos reconocimiento de los ruidos y las náuseas fonéticas.
En realidad, lo que se quiere ver acá es que sí reconoce los sonidos. Si acá, en el primer nivel, vemos si los diferencia, ¿no? Si escucha bien, básicamente. Esta parte quizás la realiza más un otorrino que nosotros, ¿no? Como psicopedagogos. Pero bueno, igualmente es importante esta parte. Si nosotros sospechamos de que quizás hay un déficit auditivo. Después, en el nivel secundario, les decía que tiene que ver más con reconocimiento. Si reconoce los fonemas que son del habla y los puede diferenciar de los otros sonidos, digamos. Básicamente es un poco eso, ¿no? Sí, puede diferenciarlo de los sonidos significativos, ¿sí? Más que nada es eso. Por eso habla de reconocimiento de los ruidos y de las náuseas fonéticas, ¿sí? Las náuseas fonéticas, por si no quedó claro, no sé, a veces siento que como no es una charla abierta en la que me puedan preguntar si se entendió o no, entonces a veces me explayo de más, así que pido disculpas, pero bueno. Las náuseas fonéticas vendrían a ser, como les dije, como se podría decir como el reconocimiento visual, se podría decir de alguna manera, del lenguaje, ¿sí? Es un poco esto, ¿no? ¿Cómo reconozco las náuseas fonéticas de manera visual? Por ejemplo, en lo que es específicamente cuando estoy hablando, por ejemplo. Yo en este momento estoy hablando y si ustedes silencian los audios, igualmente se van a dar cuenta de que estoy hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy moviendo la boca, me estoy expresando, tengo cierta expresión facial, ¿no? Que a ustedes les indica que yo les estoy dando una información importante. Acuérdense que la parte no verbal también es importante. Van a ver movimiento de mi boca, van a tratar, incluso las personas que no tienen buena audición, intentan leer los labios, ¿no? Para tratar de entender. Bueno, es un poco esto también. Parte de las náuseas fonéticas tienen que ver con esto también. Bueno, esto es lo que procesa básicamente el nivel secundario. Es decir, si puede reconocer estos sonidos, ¿sí? Los sonidos del lenguaje. Bien, vamos al nivel terciario, que es toda esta parte que ven acá, ¿sí? Esto que ven acá, no sé si se ve la flecha, pero bueno. Voy a poner el puntero acá. Toda esta parte de acá vendría a ser nivel terciario, desde acá a acá, ¿no? Si lo quieren dividir al cuadro, que ustedes lo tienen más a mano, esto vendría a ser el nivel terciario, ¿sí? Bueno, acá se va a ir procesando desde acá para arriba, ¿sí? No, ustedes quizás ven el nivel terciario y dicen, es de acá para abajo, no. Siempre es de abajo para arriba porque es recepción. Y después vamos a pasar a la producción, ¿sí? No me quiero ir mucho de tiempo, así que voy a tratar de ser un poco más acotado. Bueno, en el nivel 3A, básicamente lo que se espera, digamos, es que el niño pueda segmentar la palabra, ¿sí? En sus fragmentos silábicos, ¿sí? Para que la pueda reconocer. Por eso habla de reconocimiento fonológico, ¿sí? Acá específicamente ya empieza, digamos, a reconocer que los sonidos que está escuchando quizás tienen que ver con alguna palabra que es de mi lengua, ¿sí? Acá sí ya hay un reconocimiento específicamente de los sonidos de nuestra lengua, ¿sí? Hasta acá, quizás, hasta el nivel secundario, quizás le estoy diciendo una palabra en inglés, por ejemplo, reconoció que pueden llegar a ser fonemas, o sea, fonemas o sea, reconoció que yo le estoy hablando, porque le estoy diciendo algo, ¿sí? Pero todavía no reconoce la palabra, recién la puede reconocer acá, por eso es reconocimiento fonológico. Acá
es donde segmentan la palabra en sus sílabas, se podría decir, de manera silábica, y quizás puede, por eso acá tienen, por ejemplo, ¿cómo se dice? Una palabra que dice repetición, ¿no? No sé si calculo que esa repetición, pero bueno, según lo que recuerdo, esta parte es la repetición. Entonces, llegando hasta acá, el niño, después les voy a aplicar esta parte, pero hasta acá el niño lo va a poder repetir. Es decir, que no necesariamente tiene que hacer todo este proceso para poder repetir una palabra. Es importante que lo tengan en cuenta para la evaluación, ¿sí? Bueno, eso como para que lo tengan en cuenta así a grandes rasgos. Básicamente el nivel 3A hace eso, procesa esa parte. Y después, todo, que esto es importante, que no lo mencioné, todo el nivel terciario va a evaluar los niveles del lenguaje, ¿sí? Los niveles que ustedes estuvieron viendo con la profesora, el nivel morfosintáctico, el nivel fonológico, semántico y pragmático, ¿sí? Acá es donde se llega como para evaluar esa parte, ¿sí? Que es la parte en realidad que evalúa más una fonoaudióloga, pero bueno, igual como conocimiento general está bueno saberlo. Bien, entonces tenemos, bueno, ese fue el nivel 3A. Vamos al nivel 3B. El nivel 3B ya tiene que ver con, más específicamente, el 3A fonológico. El nivel 3B tiene que ver más con la morfosintaxis, ¿sí? Bueno, en este punto lo que quizás en la parte de morfosintaxis, lo que se va a evaluar quizás más es, o lo que va a procesar el niño, es todo lo que son, por ejemplo, las preguntas más complejas o preguntas abiertas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los tiempos verbales también. Bueno, todo esto tiene que ver con el 3B, ¿sí? Bueno. Todo lo que es la organización también de las oraciones, por ejemplo, bueno, toda esa parte de la morfosintáctica, ustedes lo calculo que ya lo tienen bastante claro, porque hicieron un trabajo bastante complejo que quizás les requirió trabajar más arduamente esta parte, entonces por eso no se los explico detalladamente, pero bueno, más o menos es eso, ¿no? Bueno, entonces decíamos que reconoce fonológicamente que es una palabra que puede llegar a repetir, ¿no? Que va por acá la repetición. No se confundan porque no es que hace todo este recorrido, da toda la vuelta. No necesariamente tiene que llegar a esto, ni a esto, ¿sí? Simplemente recibe el sonido, lo reconoce y lo repite, ¿sí? Ese es el recorrido que hace en el caso de la repetición. Cuando nosotros queremos evaluar quizás otros componentes o otros niveles, obviamente que la repetición no nos va a servir para esto, ¿sí? Bueno, si el niño, o sea, por regla general, si el niño puede reproducir lo que yo le estoy diciendo, yo les digo, digan casa, por ejemplo, va a llegar, su procesamiento va a llegar hasta acá y van a poder repetirlo por este medio, ¿no? Entonces esto es lo que me va a indicar que hasta acá va todo bien, que escucha bien, nivel primario funciona, funciona bien, el nivel secundario también, entonces quizás la dificultad del lenguaje se encuentre de acá para arriba, o sea, del 3B para arriba. Hasta acá está la repetición, ¿sí? Porque si repitió bien la palabra, la pudo decir bien y todo, después vamos a ver la parte de la producción, obviamente. Bueno, después va a pasar a realizarse lo que decíamos a nivel 3B de la morfosintaxis, ¿sí? Que es lo que les acabo de explicar. Reconoce la palabra, que es una palabra del lenguaje, que puede llegar a repetir, pero supongamos que la sigue procesando, ¿no? Entonces la procesa por acá, sigue a la morfosintaxis.
¿sí? Que, como verán acá hay otra flecha que va directamente a la identificación lexical, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? Si yo les digo una palabra, obviamente que no va a ser necesario la morfosintaxis. Si yo le digo, casa, o les digo incluso que es difícil en realidad llegar a esta parte, porque en realidad uno cuando realiza una evaluación del lenguaje, generalmente lo hace a través de una oración, ¿no? o un texto más complejo. Ustedes recordarán un modelo de procesamiento que se llama modelo de procesamiento de palabra aislada, que también di clase de apoyo de eso, mucho antes de dar de otras materias. Y bueno, yo creo que un poco lo equiparo con pero este es el más complejo, se podría decir. Este es el que nos permite comprender el lenguaje, como más amplio. El otro era más, pero bueno, hay ciertas similitudes, ¿sí? Con respecto a esto. Bueno, después entonces tenemos el reconocimiento fonológico, ingresamos, si yo les digo una palabra específica, va a ir directamente a la identificación lexical. Se va a saltear, se podría decir, la parte morfosintáctica, ¿sí? Y va a ir directamente a la identificación lexical, porque no es necesario quizás esta parte, ¿sí? Yo les digo casa, no es necesario que haga un análisis morfosintáctico. Por eso hay una flecha que va acá, la identificación lexical. Pero vamos por este camino que me parece el más potable, digamos, para que puedan entender. Bueno, esto es lo que hace el nivel 3B, ¿sí? Analiza, no sé si lo dije bien, analiza todo lo que es esta parte, quizás más morfosintáctica, ¿sí? Bueno, luego de esto, ¿no? Vamos a pasar al nivel, vamos a pasar al nivel 3C. Bueno, en el nivel 3C lo que va a suceder, como les expliqué recién, es que lo que va a procesar básicamente es la identificación de las palabras. Es decir, aquellas palabras que conoce y las que no conoce. Por ejemplo, yo en este momento les estoy hablando, incluso si les diría una oración más corta. Por ejemplo, ayer me fui a la plaza a jugar con barbijo. No sé, les dije una huevada, la verdad. Lo primero que se me vino a la cabeza. Bueno, entonces ustedes lo que van a ir es identificando aquellas palabras que conocen y las que no conocen. Eso es básicamente lo que hace la identificación lexical, ¿sí? Y el nivel 3D lo que hace es analizar lo que es el significado, es decir, el contenido del mensaje que yo les estoy transmitiendo, ¿sí? Es decir, si hay una falla en la parte semántica, nos vamos a dar cuenta porque en general el niño no va a comprender demasiado, incluso se va a perder todo. Creo que no, la gran mayoría del mensaje no lo va a comprender de manera adecuada. Pero dentro de la parte semántica hay que evaluar qué es lo que no comprende, ¿sí? Porque la semántica es muy amplia, no es solamente el significado de las palabras, sino que dentro de lo semántico tenemos las categorías, por ejemplo, que puede haber una falla a este nivel. Quizás el chico comprende todo, pero tiene una dificultad a nivel semántico, teniendo en cuenta, digamos, las diferentes categorías, frutas, de animales, por ejemplo, no sé, por decirles algo así muy alevoso. Bueno, les voy a explicar esta flecha que está acá. ¿Por qué está esta flecha? Porque en realidad, incluso todo este proceso que ven acá, por eso ven tantas flechas que van y vienen, que en realidad es porque es un ida y vuelta, ¿sí? No es que de acá va acá o de acá va acá, no, o sea, es un proceso que va en conjunto, se podría decir, ¿sí?
Que haya una flecha del reconocimiento fonológico a la identificación lexical es lo que nos permite poder identificar aquellas palabras que conocemos si yo les digo palabras aisladas. ¿No? Si yo les digo casa, pato, mesa, silla, por ejemplo. Son palabras, diferentes palabras que ustedes van a poder procesar y las van a poder identificar acá. ¿Se pueden saltear los morfosintácticos? Sí, lo pueden hacer. Pero es como que todo viene como unificado, se podría decir, ¿no? Y una vez que yo identifiqué y realicé la identificación lexical, por supuesto que se va a activar el significado. Si yo conozco el significado, se activa automáticamente. Entonces, por eso esta, se podría decir retroalimentación, de alguna manera, por eso hay flechas de ida y vuelta, digamos, ¿no? Es por este motivo. Bueno, tengamos en cuenta también que de la morfosintaxis, por eso les decía esto, ¿no? Este ida y vuelta. En realidad, dentro de la morfosintaxis puede ir directamente al significado también. O sea, al significado o a la semántica, ¿sí? Bueno, es un poco lo que se estaba explicando, ¿no? Que igualmente, si se activa el significado vendría a ser como el contenido, ¿no? Es lo que me permite entender. Si yo les digo casa o les estoy diciendo, si el otro día me fui a la casa de mi abuela, yo no les explico qué es casa, no hago una definición, sino que les digo la palabra, ¿sí? Les digo una palabra que representa ese concepto, ¿sí? Bueno, la parte de la semántica está como el concepto, el choclo, ¿no? Eh, 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 y en la identificación, la identificación lexical, léxico significa palabra, recuerden eso. Es donde está la palabra, como la etiqueta de ese concepto, se podría decir. Bueno. Bueno, la parte de la semántica, entonces decíamos que quizás procesa más este tema de, como decíamos, del significado de las palabras. Y más allá de esto, también es importante tener en cuenta que lo que evalúa, o sea, lo que hace o realiza este nivel 3D, en realidad también, más allá de lo que es palabra aislada, quizás este modelo quizás es más para oraciones, como les dije, para palabra aislada tenemos otros modelos quizás. Como les dije, el modelo de procesamiento de palabra aislada, ¿no? Que ven en elementos de la neuropsicología infantil. Por ejemplo, ese es un modelo viable, quizás más específico de palabras aisladas. Este es más ya de lenguaje como más de oraciones, por eso les digo. Bueno, pero también el 3D lo que hace es relacionar de alguna manera las oraciones que se van escuchando. Por ejemplo, yo ahora les estoy dando un discurso, les estoy haciendo una exposición, les estoy explicando algo, y ustedes hacen una relación entre una oración y otra, ¿sí? Si no, sería como demasiado descolgado y fragmentado incluso. Entonces, este es se podría decir como lo que hace, o la funcionalidad que tiene la semántica. Que a ver, la parte semántica, como les dije, inevitablemente está conectado también con la parte sintáctica y por lo tanto también con la parte lexical. Como les dije, la parte lexical tiene que ver específicamente con la palabra específica. En cambio, la parte semántica, que es ya el nivel 3D, ya tiene que ver más que nada con el reconocimiento de la oración, cómo está formulada la oración, se procesa acá, en el 3B. Cómo está ordenada la oración, qué tiempos verbales se está utilizando, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, género, etc. ¿Sí? Y en la parte semántica es donde se reconoce, se realiza un reconocimiento más conceptual, se podría decir, de las oraciones que yo estoy diciendo, para que ustedes puedan comprender
lo que yo estoy diciendo, es necesario esta parte. Entonces, inevitablemente está unido, digamos, esta parte, ¿no? La parte semántica con la morfosintaxis, de cierta manera, ¿no? Por eso les decía de estas flechitas, ¿no? Que van viendo acá. Bueno, ahora vamos a la parte, todo lo que es la parte pragmática, ¿sí? Bueno, lo importante a tener en cuenta, digamos, en esta parte es que, digamos, cuando a medida que se va procesando el lenguaje o se va produciendo, digamos, toda esta parte que les acabo de explicar, digamos, que contiene, digamos, todo el nivel terciario, empieza con un reconocimiento fonológico, después morfosintáctico, semántico, identificación lexical y pragmático, ¿sí? Que básicamente es lo que permite que, digamos, que ustedes puedan comprender, que todos podamos comprender lo que la otra persona nos está diciendo. Y lo que, por ejemplo, lo que yo les estoy exponiendo o expresando de esta manera, ¿sí? Es un poco esto también. Entonces, una vez que se hizo este procesamiento, lo que se hace es se forma, digamos, a partir de este reconocimiento, se forma como una microestructura, se podría decir, ¿no? De alguna manera. Es decir, reconocemos los sonidos, hacemos un análisis morfosintáctico, semántico, identificamos las palabras que componen el mensaje, unimos las oraciones, no es que es son mensajes fragmentados, sino que por más que yo haga pausas, lo que digo, o a veces me trabo, etcétera, tiene un hilo, digamos, ustedes tratan de unirlo, digamos, bueno. En su cerebro, digamos, todo eso trata de unirse. Bueno, tiene que ver un poco con este proceso, ¿sí? Bueno, entonces, todo este procesamiento compone lo que se llama como, o sea, o forma, de alguna manera, como una microestructura que les va a permitir, de cierta manera, poder comprender lo que les estoy diciendo, básicamente, ¿no? Y se forma como idea o proposición, se podría decir, ¿no? Que eso ya eh, se da como resultado, digamos, de este proceso, el nivel terciario, se podría decir. Da como resultado una idea general, ¿no? La idea, por ejemplo, de la explicación de esta primera parte del cuadro, por ejemplo. No sé, por decirles algo. Es como conclusión, se podría decir, la macroestructura. Bueno. Y la pragmática, que es una parte también importante, a ver, la pragmática es difícil de evaluar, creo yo. ¿Por qué? Porque la pragmática tiene que ver con cómo yo utilizo el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, en el adulto quizás es más sencillo, ¿no? Incluso, pero en los chicos es difícil, porque ellos todavía, incluso muchos chicos, sabemos que hay niveles o hay etapas del lenguaje en las cuales los niños exteriorizan incluso sus pensamientos, o sea, la organización del pensamiento, muchos autores dicen que primero es exterior y luego se interioriza, ¿no? Primero los pensamientos aparecen todos como disparados y vemos que los chicos hablan de manera verborrágica, quizás, y bueno, y tiene que ver con esto, porque quieren hablar, o muchos chicos que hablan encima del otro, bueno, todo esto forma parte de la pragmática, de parar, no es tu tiempo de hablar, está hablando el otro, no le hables encima, bueno, todas estas cuestiones son cosas que se aprenden, digamos, ¿no? Que son reglas específicamente sociales. Bueno, esa parte tiene que ver con la pragmática, ¿sí? Entonces yo diría que para evaluar la parte pragmática del lenguaje, yo pondría a dos chicos a conversar, por ejemplo, ¿no? Conversar, la terapeuta con dos chicos. Entonces ahí de esa manera quizás se puede ver más el manejo del lenguaje, en este sentido, ¿no? Al menos. Bueno, la parte pragmática tiene que ver con eso. Tiene que ver con el nivel 3D y con todo este nivel terciario, en realidad, porque no podemos separar la parte, o sea, todo lo que es el nivel 3D no lo podemos separar ni de la morfosintaxis
sintaxis, perdón, ni de la pragmática. Es imposible poder separarlas, ¿sí? Porque una viene como agarrada de la otra, se podría decir, ¿sí? ¿Se puede evaluar por separado? Sí, se puede evaluar por separado, pero en el proceso, quiero decir, es inevitable, inevitablemente está unido, se podría decir. Bueno, acá van a encontrar, bueno, esto es lo último de producción, de recepción, perdón. Y acá van a encontrar comprensión literal y la comprensión, como dividido, ¿no? La comprensión literal, esta dificultad quizás la van a comprender mejor, por eso hay tantas flechas acá que indican, llevan a esto, a la comprensión específicamente. Yo si puedo realizar todo este proceso, voy a poder comprender. Por ejemplo, los chicos con TEA, ¿no? Que tienen una dificultad en este nivel pragmático, más que nada. Ellos no es que no van a entender nada, ese es el gran error que cometen muchos docentes incluso, que piensan que los chicos con TEA, por tener una dificultad a este nivel pragmático, no van a entender nada. Todo este proceso lo pueden realizar perfectamente, ¿sí? El tema es que no van a entender el doble sentido, los chistes, hay un montón de cosas que no las van a poder comprender, información que se les va a escapar, pero comprenden perfectamente, pueden tener una comprensión literal, entienden todo tal cual como uno se los dice, ¿sí? Bueno, esto, ¿no? Como separar como para que entiendan, por eso está dividido. Y después está como la comprensión, ¿no? La comprensión en sí, que es la comprensión de todo lo que uno dice, ¿no? De manera tanto literal como el leer entre líneas también, ¿no? Yo le digo dormir como un tronco, quizás un niño que tiene dificultades en el nivel pragmático y entiende todo literal, se va a quedar como diciendo, pero ¿cómo dormir con un tronco? Si un tronco no duerme, no sé, es imposible lo que estás diciendo, o sea, te va a discutir quizás un poco más. En cambio, el que no se va a reír o lo va a entender sin preguntar nada. En cambio, un niño que no lo entiende se van a dar cuenta porque va a empezar a preguntar, pero va a empezar a indagar en esa idea de cómo dormir con un tronco, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto también. Les decía que la parte, les decía que la parte pragmática es difícil de evaluar, ¿sí? Específicamente. ¿Por qué es difícil? Porque en realidad tiene una intención comunicativa y también tiene un componente como gestual, se podría decir, ¿no? Tiene una parte como no lingüística, ¿no? Está mal dicho no lingüística, pero no lingüística me refiero a que no verbalmente, ¿no? Tiene una parte como más gestual, ¿no? De ciertos componentes, digamos, del lenguaje que también expresan comunicación, pero no es algo que evalúa, la parte gestual no es algo que evalúa este modelo, digamos. Vamos a pasar a la parte ahora de lo que es la producción, ¿sí? La parte de producción también tenemos niveles, ¿no? O sea, el proceso vendría a ser así, nivel primario, secundario, terciario. Si yo quiero dar una respuesta, ustedes reciben este mensaje, yo les digo, les hago una pregunta, les digo, ¿cómo estás? No sé, ¿cómo los llevan la cuarentena? ¿No? Entonces, va a ir por acá, lo van a procesar, etcétera, etcétera, y van a querer producir una respuesta. Bueno, ahí vamos, ¿sí? Ya esta parte, si entendieron esta parte, ya esta parte más o menos la van a comprender. Quizás esta parte la tengan que explicar un poco más, pero ya esta parte como que ya se entiende, porque es como de vuelta, ¿no? Es como de arriba para abajo. Fíjense que los componentes son como casi los mismos, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces les decía que una vez que pudimos recibir el mensaje, a partir, por ejemplo, de una pregunta. Una pregunta es un disparador, ¿no? Es un disparador que me permite, digamos, quizás evaluar su lenguaje.
cómo ustedes van procesando eso. Bueno, ese procesamiento lo vamos a ver acá. Cuando ustedes quieren emitir una respuesta, o incluso cuando quieren dar un discurso, o por un disparador, como les dije, cómo le va a la cuarentena, o cómo llevan la cuarentena, que es la pregunta que siempre se hace, ustedes parten, por supuesto, del sistema semántico. Es decir, en donde tienen el conocimiento del mundo general, ¿no? Tienen como dividido, digamos, el sistema semántico en su conocimiento general, pero ustedes cada vez que yo les pregunto, que alguien les pregunta cómo llevan la cuarentena, le dan respuestas diferentes, no es que siempre dan la misma respuesta, ¿sí? Bueno, o mismo no hacen un discurso de un conocimiento general de todo, no, te estoy preguntando de la cuarentena, cómo vas con la cuarentena, no te estoy preguntando de la vida y obra de San Martín, ¿sí? Bueno, más o menos como para que me entiendan. Saben vida y obra de San Martín, pero no lo andan diciendo cada vez que alguien le pregunta cómo te va la cuarentena, ¿sí? A eso es a lo que voy. Bueno, la parte semántica, cuando uno pregunta algo o su cerebro indica un disparador, como una pregunta es un disparador. Entonces, van a partir del sistema perdón, de la semántica. Estoy mucho con el otro modelo, pero bueno. Van a partir de la semántica, ¿sí? Para poder responder a eso que les dije, ¿no? A esa pregunta, ese disparador. ¿No? Para partir de acá, el sistema semántico, para poder responderlo, se van a organizar todo ese conocimiento, quizás, que tienen en la cabeza, mismo pasa en un final, cuando le pregunta, y bueno, háblame un poquito, no sé, de los niveles de escritura, ¿entendés? Y bueno, ustedes parten de acá, el disparador fue la pregunta, hicieron todo este proceso, y van a partir por la semántica. Y bueno, en los niveles de escritura que desarrolla Mila Ferreiro, bla, 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 van a empezar a hablar de los niveles de escritura. Bueno, todo eso, el corto enunciado que les dije, y todo lo que es lo que tiene que ver con los niveles de escritura, va a partir de la semántica, lo que ustedes tienen ahí, ¿no? El conocimiento que tienen de ese tema específico. O sea, en la semántica tienen todo, o sea, todo lo que ustedes conocen, pero no siempre tienen todo en la cabeza, porque si no, se estalla el cerebro, ¿no? Creo yo. Entonces, siempre como disparador hay una pregunta o hay un tema específico. Entonces, a partir de la semántica es que ustedes van a ir formulando de a poco ese mensaje que quieren transmitir. ¿Cómo van a ir formulando? Primero van a seleccionar lo que van a decir, lo que quieren decir con respecto a la pregunta, ¿no? De niveles de escritura. Casi tiro todo. Bueno, entonces ustedes lo que van a hacer es seleccionar los conceptos que van a utilizar para, en este caso, para poder transmitir los niveles de escritura. Estoy viendo cuánto tiempo, pero no puedo ver nada. ¿Cuánto tiempo estoy de...? Perdón, bueno, no importa. Bueno, entonces van a partir de esta parte semántica, decíamos. Bueno, entonces, les decía que, bueno, digamos, todo lo que es esta parte semántica nos va a permitir, digamos, formar la idea de lo que quiero decir, digamos, ¿no? La proposición o lo que decía acá, quizás más específicamente de la microestructura, ¿no? Bien, partimos de acá. Por supuesto que dentro de esta formación tengo que seleccionar los conceptos primeramente que voy a utilizar. La parte pragmática va a tener que ver específicamente con las palabras que voy a utilizar, ¿sí? No es lo mismo que si yo estoy dando un final, decir el pibe, ¿entendés? No, porque el pibe, bueno, yo generalmente digo pibe porque a Maya me pegó ese concepto de pibe, pero, bueno, en general, o sea, cuando uno va a dar un final no puede ser el pibe porque queda un poco mal, digamos, ¿no?
Uno puede decir el niño, y siempre nos vamos a ajustar un poco a con qué profesor estamos hablando. Si estamos hablando con Amaya, decimos, bueno, quizás como él utiliza el término pibe, quizás no sé, no lo prueben por las dudas. Yo cuando di el final con él, siempre habla de niño, no habla de pibe, pero bueno, les doy el ejemplo como para que me entiendan. Entonces, lo correcto no es decir, el pibe. Yo puedo llegar a decirlos a ustedes de esa manera, con esos términos, pero lo correcto es decir niño, ¿no? Bueno, esta parte de seleccionar la jerga que tengo que utilizar, quizás ahora yo se lo estoy pasando más en criollo, y ustedes en el texto van a encontrar un lenguaje más técnico. Bueno, tiene que ver con esto, el lenguaje que yo voy a utilizar teniendo en cuenta el público, ¿no? Bien. Eso es parte de la pragmática. Como les dije, va unido a la semántica, o sea, necesariamente semántica, digamos, sintáctica, toda esta parte como que está unida, digamos. O sea, tengan en cuenta esto, porque a veces capaz que piensan que me lo salteo, pero en realidad porque, como les dije, está un poco unido. Bueno, después acá, al igual que en la comprensión literal y en la comprensión, tenemos la formulación o la formulación literal también, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo quiero tirar un chiste, bueno, voy a hablar de una formulación en general, por ejemplo, como les decía, dormir como un tronco, ¿no? ¿No? Eso es algo, tiene un mensaje en el medio como camuflado, se podría decir. Es como cuando contamos un cuento, por ejemplo, se evalúa también esta parte, ¿no? Cuando contamos un cuento y le preguntamos al chico qué entendió, qué le parece que quiere expresar el cuento, no sé, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el chico va a empezar a decir, y no, a mí me parece que la enseñanza del cuento es esto y lo otro, bueno, el compañerismo, la familia, bla, bla, bla. Bueno, va a empezar a expresar sus ideas, ¿no? Entonces esto nos va a permitir, nos va a indicar que ese chico puede leer entre líneas, ¿no? Bueno, por ejemplo eso. Pero bueno, un poco tiene que ver con eso, la formulación y la formulación literal, ¿sí? Bien. Bueno, entendido eso, por supuesto que una vez que yo identifico el concepto que yo quiero decir, el concepto grande, digamos, lo voy a disminuir. Voy a ir de lo más a lo menos, ¿sí? O sea, voy a ir del concepto gigante a palabras, ¿no? A palabras que voy utilizando, cómo voy a armar la secuencia, ¿no? Acá también tienen 4A, 4B, 4C y 4D, ¿sí? El 4A se encarga más que nada de esta parte, el 4A y B, se encarga más de esta parte, digamos, de organización, de los conceptos que voy a utilizar, las palabras, cómo voy a organizar lo que voy a decir, ¿sí? Qué artículos voy a utilizar, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones. Bueno, esto es lo que procesa el nivel el nivel terciario, 4A y 4B, ¿sí? Bien. Fíjense que en los dos, en las dos partes, tenemos nivel primario, secundario y terciario, ¿no? La diferencia es que quizás en la recepción empieza el nivel primario y llega al terciario, y en la producción empieza por el nivel terciario y termina en el primario. Esa es la única cuestión que tienen que tener en cuenta, pero en general es un poco eso, nada más la consideración. Por eso vemos que dice, porque en realidad es un proceso conjunto, se podría decir. Por eso del 3D pasa a este lado, pasa al 4A, ¿sí? Bueno, nada, una tontera, pero como para que entiendan estas cositas que ven acá, nada más. Bueno, eso es lo que hace el 4A y 4B. Vamos a ver qué pasa en el 4C, ¿sí? En 4C lo que hace es la programación sintáctica. ¿Qué es esto que les estaba explicando? El tema de organizar la palabra, las oraciones, cómo voy a expresar lo que tengo que decir, ¿no? Con qué palabras, cómo organizo las oraciones para que tenga una coherencia,
No, bueno, todas estas cuestiones van a tener que ver con la programación sintáctica, que tiene que ver un poco, si lo queremos poner en correlación, un poco con la morfosintaxis, ¿sí? Los tiempos verbales que voy a utilizar, no género, etc. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con la programación sintáctica. Y de acá nos vamos al 4D, ¿sí? El 4D tiene que ver con la programación fonológica, que tiene que ver con los sonidos. Acuérdense también que la programación sintáctica va a tener que ver también con o sea, toda esta parte, como les decía, que tiene que ver ya específicamente con nuestra lengua. Ya acá entramos en tema, digamos. Entramos en tema de lo que es nuestra lengua. Siempre tengan en cuenta esa parte. Vieron que, por ejemplo, en otros idiomas, como por ejemplo en inglés, la organización de las palabras es diferente. ¿Sí? Para negar algo, por ejemplo, tiene que poner algo específico, para hablar en pasado también, o sea, es como que tienen cosas raras. Bueno, pero yo digo cosas raras porque no entiendo mucho el inglés, pero bueno, para mí es como súper difícil el inglés. Bueno, tengo problemas de lectura y escritura, así que imagínense que para mí el inglés es como chino básico. Es más, capaz que entiendo mejor el chino que el inglés, o sea, me parece súper complicado. Bueno, volvamos. Bueno, en la parte 4D, entonces vamos a ver la programación fonológica, que es específicamente los sonidos que corresponden a eso que yo quiero decir. Yo por ejemplo, ustedes empezaron, yo les decía, el disparador era, bueno, háblame de los niveles de escritura. Y bueno, ustedes empezaron, bueno, los niveles de escritura que desarrolla Emilio Ferreiro, bla, 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 bla. Bueno, todo ese bla, 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 que formularon acá, en 4A, 4B y 4C, en el 4D lo que van a hacer es buscar, digamos, porque es como una, como para que entienda, es como una memoria, ¿no? En donde están todos los fonemas que corresponden a esas palabras que yo quiero decir, ¿sí? Básicamente es eso. Por eso acá es donde les decía lo de la repetición, ¿no? Acá van a entender un poco más cómo el sujeto puede repetir la palabra, ¿sí? Recuerden que cuando parte del reconocimiento fonológico, reconoce los fonemas que son de la lengua y la puede repetir. Hace este recorrido, realiza una programación fonológica, es decir, selecciona fragmenta de la palabra, selecciona los fonemas que corresponden a esa palabra que quiere repetir y realiza este proceso y la repite. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Ya vamos a ver más toda esta parte que ven acá, que ya tiene que ver con el nivel secundario. ¿Sí? Hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta en la parte 4D, que es lo que es la programación fonológica, que en general a veces los chicos cuando están adquiriendo, digamos, el lenguaje, es normal que tengan dificultades en esta parte. Por ejemplo, con el fonema R, por ejemplo. A determinados momentos, digamos, del desarrollo del lenguaje, es normal que tengan dificultades con algunos fonemas. El tema es cuando persiste, ¿sí? Cuando vemos que después de los 5 años la dificultad persiste y ahí es donde tenemos que indagar un poco más de cuál sería la problemática, por qué persiste, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería que tengan en cuenta. Bueno, vamos a nivel secundario, ¿no? Que tiene que ver específicamente con las praxias, ¿sí? Tenemos dos cuestiones a resaltar o tener en cuenta en este aspecto, ¿sí? Una de ellas es que hay dos tipos de praxias, ¿no? Dos tipos de praxias, en realidad tienen que ver con lo mismo. Por ejemplo, nosotros podemos ver que hay niños que quizás tienen, las praxias son específicamente el movimiento motor, ¿no? El movimiento para poder hablar, para poder, para que el fonema, ¿no? Se reproduzca de la manera adecuada, ¿sí?
cómo, de si es un sonido dental, si es bilabial, por ejemplo, bueno, estas cuestiones. Esto es lo que hacen las praxias fonéticas, ¿sí? Específicamente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces sucede, cuando yo les decía, cuando a veces hay una dificultad fonológica que persiste, entonces ahí es donde tenemos que indagar. Y quizás en esa indagación, en la historia vital del niño, quizás podemos encontrar que hay una dificultad a nivel de las praxias bucales, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser la deglución, el soplo, soplar, bueno, estas cuestiones, quizás que son más primitivas, se podría decir, son praxias más primitivas, y bueno, y esto pudo haber traído como consecuencia dificultades en lo que son las praxias fonoarticulatorias, ¿sí? Las praxias fonoarticulatorias son esto, ¿no? Los movimientos motores necesarios para que, o sea, cómo se tiene que posicionar cada músculo, ¿sí? Sí, dependiendo del tipo de sonidos, como les decía, si es bilabial, ¿no? Etc. Bueno, entonces, toda esta parte, digamos que el nivel secundario se basaría más en la parte motriz, se podría decir, ¿no? En la parte motora. Es decir, que si estamos ante un niño que quizás tiene dificultades, otro tipo de dificultades motrices, por ejemplo, en las praxias, como pueden ser las manuales, o no atarse los cordones, abrocharse los botones, por ejemplo, o tiene dificultades de independencia en este sentido, y bueno, podemos llegar a intuir que hay algo a este nivel también, ¿no? ¿No? Pero bueno, como para que entiendan, es como la parte motora, ¿no? El nivel secundario de la producción. Bien. Bueno, y por último, tenemos el nivel primario, que ya el nivel primario... el nivel primario ya tiene que ver más que nada con ya la producción, quizás, ¿no? Eh, eh, perdón, me tildé. Bueno, tiene que ver más que nada con la producción, ¿sí? Yo acá les decía que fue un error conceptual en realidad. Que yo les decía que las praxias fonéticas, quizás, o sea, o lo que es el nivel secundario, tenía que ver más que nada con la parte motora. Que sí y que no, porque en realidad todo lo que son las praxias y las náuseas, por eso acá tenemos la parte de las náuseas también. Las praxias tienen que ver, ambas, nosotros sabemos que se desarrollan juntas, ¿no? Y que las dos son importantes. El tema del esquema corporal, del equilibrio y también de la parte práctica, ¿no? Que son todos todo aquello aprendido, se podría decir. Pero bueno, yo diría que el nivel secundario y primario tiene que ver con toda la parte motriz. Pero bueno, quería aclarar eso, como para que sepan que en realidad las gnosis y las praxias se desarrollan juntas. Yo sé que es algo que quizás ya vieron, por eso no entré tanto en tema, pero bueno. Bueno, entonces, una vez que realicé todo este proceso, digamos, de las praxias, cómo tengo que colocar la boca, o qué tipo de sonido es, cuáles son los músculos que se van a activar o los que tengo que utilizar, que es el proceso que se produce en nivel secundario, voy a ir al nivel primario, en donde específicamente voy a seleccionar, por ejemplo, se producen los gestos, que son no lingüísticos, por ejemplo, yo les estoy transmitiendo algo, quizás ven 1500 gestos en mí, porque aparte soy súper gestual, entonces van a ver un montón de gestos que yo voy haciendo, esto que hago con las manos, por ejemplo, cuando hablo, cada uno tiene sus gestos particulares, que son involuntarios, ¿no? Pero también esta parte quizás se utiliza más, por ejemplo, cuando están discutiendo, ¿no? Si yo quiero que la otra persona entienda que yo estoy enojada, quizás o elevo la voz o
pongo otras caras, digamos, ¿no? Bueno, entonces un poco tiene que ver con esto. Recuerden que la parte gestual es importante para comprender el mensaje del otro, ¿sí? Para comprender más que nada el estado de ánimo, quizás, ¿no? De está enojado, está triste, algo le pasa, bueno, estas cuestiones, ¿no? Bueno, y vamos a encontrar lo que es, bueno, entonces toda esta parte de nivel primario, lo que va a hacer es eso, ¿no? Se podría decir seleccionar estos gestos no verbales, digamos, ¿no? Y después tenemos, bueno, la producción de la señal verbal, que es básicamente lo que voy a decir. Bueno, esto ya más o menos lo expliqué. Entonces, bueno, más o menos es esto, o sea, el nivel, lo que es el nivel primario. Pero bueno, a grandes rasgos, para tener en cuenta quizás esta última parte de estos últimos dos niveles, es que cuando se seleccionan, digamos, las praxias, es decir, los movimientos que voy a realizar o el tipo de sonido y los músculos, digamos, que se tienen que activar como para que se pueda, para que el sonido pueda salir de manera adecuada, eh, todo esto, digamos, que deja una huella, digamos, sensorial en lo que son las náuseas. Por eso les decía que las náuseas orofaringias, y bueno, esto que dice acá, bueno, deja como una huella sensorial, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda ser reconocido, ¿sí? Deja una huella sensorial a nivel de las náuseas para que finalmente se pueda decir, ¿sí? Para que se pueda en el nivel primario poder producir la señal verbal, ¿sí? Esto es a lo que hace referencia. Por eso hay tantas flechitas acá con respecto a esto, ¿sí? Bueno, es un poco esto, o sea, que el nivel secundario lo que hace es programar, como para pasar en limpio, lo que hace es programar lo que yo voy a decir, o sea, como según el sonido que seleccioné para decir la palabra, etcétera, etcétera, o los sonidos que componen las palabras que yo quiero decir, o el discurso, las oraciones que yo quiero decir. Entonces deja, digamos, se produce como un reconocimiento sensorial por las náuseas, en donde es lo que me va a permitir poder producir la señal verbal, ¿sí? Bueno, pero básicamente es eso. ¿Sí? Recuerden que la parte, por eso es importante que tengan en cuenta y tengan claro qué son las náuseas y qué son las praxias, ¿sí? Esa parte también es importante. ¿Por qué? Porque lo que son como les dije, se forman de manera conjunta. Las praxias, en general, son todos aquellos movimientos que se has aprendido. Por ejemplo, cuando de bebé nosotros le decimos al niño ajo, 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 el niño lo que quiere hacer es, lo que tiene que hacer es aprender, que son los movimientos aprendidos. Ajo, este movimiento que hace es aprendido. Y el sonido también, ¿no? El sonido que emite también, ¿no? Pero el movimiento es aprendido, ¿sí? Pero a la par, digamos, de que sucede esto, de que le decimos ajo y el niño tiene que repetirlo, las náuseas, digamos, que es una manera de poner en práctica o de pasar en limpio eso que aprendí, digamos, eso de que aprendí en las praxias, digamos que lo pone en práctica en las náuseas, ¿sí? Las náuseas son las que se encargan de poner en práctica las praxias, ¿sí? Más o menos como se los paso al criollo para que entiendan. Pero bueno, más o menos es eso lo que les quería expresar, ¿sí? Entonces, programación fonológica, porque esa parte es complicada, por eso se los vuelvo a reiterar. Programación fonológica, donde selecciono los fonemas correspondientes a lo que yo quiero decir. En las praxias fonéticas se seleccionan todo lo que son, digamos, los movimientos faciales, quizás, o articulatorios que tengo que activar, digamos.
donde se deja, digamos, como una huella sensorial en las náuseas, que es lo que me permite ejecutar esa acción, ¿sí? Me permite producir la señal verbal, ¿sí? Y bueno, esto es más o menos lo que, la explicación de este hermoso cuadrito. Bueno, espero que les haya servido, que hayan entendido, que es lo más importante. Bueno, cualquier duda que tengan con respecto a este tema me pueden consultar sin ningún tipo de problema. Ya estoy de vuelta. Si bien sigo con mi casa, más hoy voy a continuar con las reformas. Después les voy a mostrar porque la verdad que estoy súper contenta. Y bueno, nada de eso. Pero bueno, cualquier cosa me pueden hablar por privado, no tengo ningún tipo de problema. Yo seguramente la semana que viene voy a estar bajando otras clases más específicas. Igual ya, bueno, las que ven clínicas quizás no les interesa tanto porque, bueno, es una materia de primero. Pero ojo porque presten atención a los temas porque están buenos, porque incluso yo cuando lo volví a leer dije, esto me hubiera servido para clínica. Pero bueno, a veces uno no tiende a volver a materias de primero. Pero bueno, la verdad que los temas están buenos, son profesoras que tienen actualmente en lo que es la cátedra de clínica, así que les va a servir bastante, incluso el material que hay también, y les va a servir quizás la explicación, así que no se pierdan de esas, algunas de esas clases. Incluso también hablo de las dimensiones en una de las clases de introducción a la práctica psicopedagógica. Así que nada, la verdad que está bueno para tenerlo en cuenta, se los tiro ahí. Así que la semana que viene seguramente voy a entrar hablando con eso y dar un repaso también. Pero bueno, bueno, espero que les haya servido, como les dije. Cualquier cosa me hablan sin ningún tipo de problema y yo les despejo las dudas. No sé de cuánto tiempo es este video, si es muy largo les pido mil disculpas. Yo calculo que de hora y media a 2 horas me habré ido. Yo acá no puedo ver por ahora cuánto tiempo estoy. Pero bueno, es lo que llevó a explicar este cuadro. Es bastante largo, es extenso, la profesora generalmente lo explica en una clase de 4 horas, junto con los niveles, así que bueno, tenemos una clase completa en general de 4 horas con Banotti, entonces, más otra que explica la parte que es patológica, digamos, del lenguaje, ¿no? Que si quieren que explique la parte patológica, también me pueden hablar y bueno, decir, mira, la verdad que no me quedó claro cierto tema y bueno, lo vamos viendo, no hay problema. Bueno, les mando un beso y espero que la cuarentena se esté tratando bien, ¿sí? Fuerza, mucha fuerza a todos, que ya vamos a salir de esto. Así que bueno, les mando un beso gigante y bueno, espero que anden súper bien. Hasta la próxima.